Una empresa saludable, y precisamente es lo que hoy nos une aquí en Umivale, es una empresa que entiendo que combina dos dimensiones, la consciencia y el cuidado. Más que hablar de una empresa saludable, deberíamos hablar de personas que promueven la salud entre las personas dentro de una organización. Yo siempre digo que la psicología crea la economía y que si no hay una calidad psicológica no puede haber una calidad económica. Dicho de otro modo, si tú quieres que haya salud en un sistema humano, en los procesos, en la economía, en las relaciones, en la comunicación, tiene que haber salud en la intención, en la actitud, en los valores, en los principios. Por lo tanto, una empresa saludable sería aquella que estuviera dirigida y formada por personas que tienen una mirada hacia el otro, que busca básicamente tres cosas. Primero, respetarlo. Segundo, cuidarlo. Y tercero, potenciar sus habilidades y sus talentos naturales. Una persona saludable que trabaja en una empresa saludable sería una persona que está en equilibrio, es decir, una persona que es consciente de lo que sucede y que por lo tanto puede gestionar bien la realidad, pero yo diría que sobre todo es una persona que es amable, y la palabra amable, creo que hay que reivindicar la amabilidad como valor, no como una impostura, sino realmente como amable es aquel que es susceptible de ser amado, ¿no? Es decir, es la persona que busca comprender y no estorbar, que busca cuidar, que busca sumar más que restar, que tiene una tendencia natural a comprender y luego a ser comprendido, a darse. Yo creo que cuando eso se produce es mucho más fácil, es mucho más fluido todo proceso. Hay personas que son tremendamente saludables para los sistemas en los que habitan, igual que hay personas que son tremendamente tóxicas, ¿no? Una persona saludable tenderá a facilitar la salud del sistema. Por supuesto que toda organización necesita tanto de personas proactivas como quizás de personas que son más reactivas, ¿no? Paracelso, que era un alquimista medieval, decía que el veneno está en la dosis y por supuesto es una cuestión de equilibrios, ¿no? ¿Por qué digo que la proactividad es necesaria? Porque sin duda la persona que tiene una actitud proactiva es aquella que tiende a estar más pendiente de hacer que las cosas pasen que no estar esperando pasivamente instrucciones para actuar. En ese sentido la proactividad tiene sus bondades. Es que yo creo que no hay una escisión entre lo personal y lo profesional. La vida es una y de alguna manera ¿por qué tenemos que hablar del coraje en la empresa o el coraje en la vida, de la responsabilidad personal o de la responsabilidad en la empresa, de la humildad como sujeto o de la humildad como trabajador? Es decir, las actitudes y los valores, si se pudiera utilizar la expresión, nos atraviesan transversalmente, ¿no? Nacemos mujeres y hombres, pero devenimos humanos en un trabajo que tenemos que hacer trenzando dos grandes palancas. Una es la formación que recibimos en las escuelas y otra es la educación que debemos dar a nuestros hijos. Y por otra parte, en casa debemos complementar la formación de la escuela y en la escuela deberían complementar la formación, la educación que damos en casa. A partir de ahí podemos generar una sociedad mucho mejor, pero tiene que haber un compromiso realmente por generar calidad humana. Yo creo que el objetivo final, muchas veces la vida no tiene sentido. La vida no tiene sentido en la ignominia, en la miseria, en el sufrimiento, en la crisis, en la catástrofe especialmente, ¿no? Y lo único que da sentido a la vida, y lo digo convencido, es el amor. Es decir, cuando tú tienes a alguien a quien amar o algo a lo que amar, ¿no? ¿Por qué tenemos que diferenciar eso en casa y en el trabajo? ¿Por qué no podemos propiciar entornos profesionales donde haya una dignidad, tanto en la compensación salarial, una justicia en el reconocimiento y un trabajo de retorno a la sociedad que nos está nutriendo, ¿no? Yo creo que establecer divisiones entre una dimensión de sujeto en casa y de sujeto en la empresa es forzar algo que no es natural. Deberíamos trabajar en una visión integral del desarrollo humano a todos los niveles. El autoconocimiento en sí mismo, si no sirve para darte al otro, es un ejercicio de narcisismo. El autoconocimiento es útil en la medida en que lo das al otro. Si te escuchas mucho, ¿de qué sirve? Aprende a escucharte para aprender a escuchar al otro.
aprende a ser condescendiente contigo para ser con el otro. Es decir, tiene que haber también una dialéctica entre el uno y entre el otro. Y yo no creo en esta escuela o en esta corriente de pensamiento del conócete a ti mismo, sé el que eres, pero vive solo para ti, es decir, ponte debajo del pimentero a meditar y que el mundo se hunda. No, creo que al final el trabajo sobre uno mismo tiene que ponerse al servicio del mundo y que por lo tanto todo desarrollo de conciencia individual tiene que servir para darse al mundo, haciendo pedagogía, contribuyendo voluntariamente, con un voluntariado, contribuyendo económicamente en causas que tengan sentido y que merezcan la pena, haciendo pedagogía a aquellos que no se la pueden pagar, que no tienen recursos. Por lo tanto, autoconocimiento sí, pero aplicado para devolver a la sociedad lo que te ha sido dado. Hay muchas posibilidades de liderazgo en una empresa, como tú defines, saludable, ¿no? Y se pueden tipificar, pero yo te diría que básicamente el liderazgo pasa por un desarrollo de la empatía. También puede haber un liderazgo basado en el método, un liderazgo basado en la creatividad, un liderazgo basado en los valores, un liderazgo basado en la concreción, en decir cómo hay que hacer las cosas. Hay muchos estilos de liderazgo que obviamente corresponden o que responderían a diferentes estilos de personalidad según la nosografía clásica de la psicología. Pero creo que liderar esencialmente es hacer que las cosas pasen, conseguir que se consigan objetivos, pero respetando la singularidad de cada persona. Porque si no, no hablamos de liderazgo, hablamos de ser un capataz. Por lo tanto, el liderar tiene mucho que ver con el actuar con el ejemplo, tiene mucho que ver con el servir y tiene mucho que ver con el, si quieres, inspirar, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Vicente Ferrer, estoy pensando en Nelson Mandela, estoy pensando en Gandhi. Y hay una característica común cuando hablamos de liderazgo de verdad, y es que esas personas se hacen querer.